Estas son las elecciones más extrañas que se recuerda. Son unas elecciones en un momento delicado, no solamente un momento político en Estados Unidos, sino también de este lado del Atlántico, en el que ambas partes de Occidente conocemos una verdadera revuelta contra las élites y un verdadero terremoto populista. Y en el caso de Estados Unidos, esto hace que aparezca un candidato como Trump, pero también que Hillary Clinton en las primarias demócratas todavía no haya podido imponerse claramente sobre Bernie Sanders. Mira, estas elecciones yo creo que tienen una cosa absolutamente, una novedad absoluta respecto a anteriores elecciones americanas, sobre todo vistas desde Europa, y es la extraordinaria sintonía en cuanto a los temas de fondo que hay entre la política americana en estos momentos y la política europea. Estas son unas elecciones que se juegan fundamentalmente desde la izquierda sobre los temas de igualdad y de soberanía respecto a los mercados, y desde la derecha sobre fronteras e inmigración y soberanía, por tanto, respecto a los otros estados. O sea que fijémonos que de hecho estamos en algo que es una novedad en la globalización que estamos viviendo, una novedad política, y es que es una campaña que está perfectamente vinculada a lo que está pasando en España, en Reino Unido, en Austria, en Francia o en Alemania. Y esto yo creo que es la característica más, en cierta forma, más sorprendente de unas elecciones que hasta ahora siempre interesaban las elecciones americanas por el carácter de la superpotencia, por su poder en el mundo. Esta vez no es por esto, también podrá ser por esto, pero fundamentalmente es por la sintonía de fondo en los grandes temas sociales, económicos y políticos. Los dos candidatos que han quedado de pie, Donald Trump y Hillary Clinton, están en las antípodas de grado de preparación y de capacidad para gobernar. Nunca ha habido una candidata a presidente tan preparada como Hillary Clinton y nunca alguien como Donald Trump tan alejado de cualquier ideal civilizatorio, pero también de conocimientos técnicos suficientes. Y sin embargo, a los dos les une una cosa muy interesante, y es que tienen una percepción muy negativa en gran parte del electorado. Son dos personajes a los que, por ejemplo, las minorías raciales, en el caso de Trump, detestan, pero también muchos votantes americanos medios no se fían de Hillary. Y esto no se había dado, dos candidatos que en cierta medida tienen un grado de antipopularidad muy alto. Bueno, yo creo que es evidente que esta es una campaña va a ser una campaña entre un candidato del establishment, un candidato del status quo y un candidato, en cierta forma, de una protesta populista de extrema derecha, que es lo que está perfilando Trump. Vamos a ver si la matiza, esto también puede suceder, que la matice en cuanto se convierta ya en el enfrentamiento cara a cara, pero fundamentalmente yo creo que va a versar sobre los temas que ya han salido en las primarias, que son realmente la capacidad de Estados Unidos para hacer su propia política prescindiendo de los intereses de los otros, pues las propuestas estas locas que hace Trump respecto a inmigración, a vallas, a fronteras, a limitación de entradas. Es decir, la soberanía, la inmigración y, en cierta forma, el poder americano. Este va a ser el tema que ha planteado Trump. Sin duda la economía. Creo que Hillary va a poder cabalgar la ola de una recuperación económica, de una buena gestión de estos años, 8 años del presidente Obama. De hecho, el presidente Obama yo creo que va a intervenir muy decisivamente en la campaña. Es un presidente que se retira con un índice alto de popularidad, para lo que suele ser normal. Y Hillary yo creo que también va a ofrecer una imagen de experiencia, de estabilidad, de moderación. Y Trump nos podemos esperar cualquier cosa menos que se convierta en una persona aceptable para estándares civilizados. Bueno, yo creo que las encuestas que ya tenemos nos demuestran que si Hillary Clinton no incurre en un fallo de una enorme gravedad o no le aparece un problema extraordinario, pues lo normal es que sea Hillary quien se lleve estas elecciones, porque Trump ha hecho hasta ahora está dando una imagen realmente excesiva en todos los sentidos, se ha enajenado a gran cantidad de clientelas,
tiene una coalición en contra muy fuerte, está creando además una corriente importante que yo creo que va a tener incluso su nombre, que son republicanos por Hillary, republicanos que no quieren de ninguna manera dar la presidencia a alguien tan deslenguado y desvergonzado como este personaje. Y por tanto, o pasa algo imprevisible que afecta muy duramente a la imagen presidencial de Hillary Clinton, o si no, al caso contrario, Hillary Clinton será la presidenta. Estados Unidos está cambiando mucho desde el punto de vista demográfico. Dentro de unos 20-25 años dejará de haber una mayoría blanca. Cada vez el voto de la minoría hispana, la minoría afroamericana, de distintas partes del país que son muy importantes a la hora de cantar las elecciones, empieza a ser decisivo. En ese sentido, los demócratas sí tienen la capacidad de aglutinar a sensibilidades diferentes, mientras que este candidato, que realmente no es un candidato republicano, este candidato lo que ha conseguido es suicidar al Partido Republicano y luego erigirse él como candidato, apela a una parte electoral más pequeña, que son clase trabajadora blanca, clase media que le empieza a ir mal, no por la marcha de la economía norteamericana, sino por el conjunto de condiciones de la economía global, por la disrupción tecnológica. Creo que tiene muchísimas más bazas y muchas más posibilidades de ser presidenta Hillary Clinton, aunque, como hemos visto en las primarias, es una candidata vulnerable. No, yo creo que lo normal, ya digo, si no hay ningún percance por el medio, será, Estados Unidos siempre es un país, aunque sea tan criticado, muy de punta, muy de vanguardia. Ha sido un país que ha puesto en la Casa Blanca a un político de enorme calidad intelectual y personal, pero afroamericano, que es una novedad absoluta en la historia de Estados Unidos y en cierta forma la historia del mundo, porque fijémonos ahora, acaba de llegar un ciudadano de origen, con sus padres de origen pakistaní, a la alcaldía de Londres, pero fue una gran novedad, y ahora vamos a tener, creo yo, la novedad de que una mujer va a ser presidenta de Estados Unidos, una mujer además de edad, no una mujer joven. También es un mensaje esto, porque estamos en una sociedad, la occidental, con unas pirámides de edad muy maduras, y por tanto, en cierta forma, esto será el decantamiento de un perfil político muy correspondiente a la sociedad americana y en cierta forma occidental.